Buenas tardes, mi nombre es Abril de Cárdenas y el día de hoy voy a presentar mi trabajo final acerca de las nuevas formas de familia. La Asociación de Familias Homoparentales en el Perú se fundó en el 2018 con tan solo 10 familias. Ahora, en el 2022, la última actualización de sus datos arroja que ya son 258 familias, pero que en los últimos meses se han sumado muchas más familias y ya serían casi 300. Sin embargo, de acuerdo a los cálculos que se realiza la fundadora Canerina Álvarez, en Perú serían aproximadamente 175.000 personas de la comunidad LGBTQ las que estarían criando hijos o hijas. Por ello, en esta exposición hablaré sobre las nuevas formas de familia en el Perú dentro del marco temporal 2015 a 2022, defendiendo la postura de que el concepto de nuevas formas de familia es controversial debido a que las personas se resisten al cambio a través de 5 argumentos. Como primer argumento, tenemos que el Perú es un país bastante religioso y conservador. De hecho, un estudio en el censo del octubre del 2018 nos dice que el 75% de peruanos son católicos, 14% de ellos evangélicos, 5 de otras religiones y 6% agnósticos o ateos. Por ello, los peruanos siempre han tenido una mentalidad bastante cerrada con respecto a las parejas homosexuales o madres solteras, pues como la mayoría de peruanos son católicos, prefieren quedarse del lado del pensamiento de la Biblia, que dice que el matrimonio entre el hombre y la mujer es una parte esencial del plan de Dios, así como también muchos peruanos creyentes en Dios creen que las parejas homosexuales son una abominación y que irán al infierno por cometer un pecado mortal, como dice la Biblia sobre la comunidad LGBT. Es por ello que la mayoría de peruanos muestra cierto rechazo a las nuevas formas de familia que empiezan a existir en la actualidad, debido a pensamientos conservadores sobre la conformación de la familia. Con respecto al segundo argumento, está el poder que tiene la Iglesia Católica en relación al mundo en general. Este poder influye mucho a políticas públicas y a la moral de las personas, y esto tiene una repercusión en la sociedad, y entenderle miedo a las diferentes nuevas formas de familia, ya que no son las mismas formas de familia que ellos tienen. Por ejemplo, una encuesta hecha en el 2017 por la INEI nos dice que el 11.5% de la población LGBT ocupada dijo que habían sido víctimas de discriminación y o violencia en el trabajo, pues al 33% de este grupo no le pagaron lo acordado, al 30.8% le hicieron trabajar un exceso de horas y el 24.9% fueron agredidos física, verbal o sexualmente en el trabajo. El informe anual 2019 del Monitor Periódico de Inteligencia de Riesgo y Seguridad indicó que la aceptación social en su mayoría oscila entre intolerancia y tolerancia mixta y que el Perú representa una amenaza moderada para las personas LGBT. En relación al tercer argumento, está la idea de que la gente ignorante le da miedo a lo que no conoce. Cuando la gente es ignorante o desinformada respecto a un tema y ve que es diferente, tiende a excluirlo, ya que siente cierta intimidación o intimidación a afrontar y aceptar algo nuevo distinto a su realidad, que en este caso son las nuevas formas de familia. Así pues, según la encuesta del comercio Ipsos en abril 2016, arrojó que solamente el 36% de peruanos aprueba la unión civil matrimonial. Por ello, hay más homofobia en las personas que no están 100% informadas con respecto a las nuevas formas de familia que se están presentando en la actualidad, pues al no conocernos no las entienden, y por ello deciden que es más fácil estar en contra de ellas para no involucrarse. La primera encuesta virtual para personas LGBT hecha en 2017 por la INEI incluyó aproximadamente 12.000 personas LGBT adultas. Dentro de estas, la mayoría pertenecen a la edad entre 18 y 29 años. Lo que podemos ver en esta encuesta es que el 66% de los participantes afirmaron haber sido víctimas de discriminación o violencia, y que menos del 5% de ellos decidieron presentar una queja sobre estas experiencias homofóbicas. Como cuarto argumento, tenemos la falta de representación que tiene la comunidad LGBT. Según un estudio de Concord TV, se determinó que aproximadamente un 92% de la población peruana dedica tiempo a ser espectador. Y como la gente no lo ve en comerciales ni leyes, de hecho en 2019 la Defensoría advirtió que todavía no se le reconoce el derecho a la identidad de género de las personas de la comunidad LGBT. Cuando lo ven en un círculo cercano no les resulta familiar y por ello se resisten a aceptarlo con normalidad, pues la televisión es el medio más influyente en la sociedad peruana. Además, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás, pues en la década de los 80 de la televisión peruana, dentro de los formatos ficcionales mostrados, el tema gay no fue incluido. De hecho, recurrió a un ocultamiento como si se intentara desaparecer el problema y no exponer la imagen homosexual dentro de las ficciones que conforman también parte de la opinión pública. Finalmente, como último argumento, tenemos la idea de que las madres no pueden ser madres solteras. Desde años atrás, la gente influye en la crianza de sus hijos de manera en la que la familia siempre está formada por una misma forma, y es un papá y una mamá. Así se va dando generación tras generación. Una madre soltera no es algo a lo cual la gente está acostumbrada, y por ello las personas se resisten a esto, pues tienen la idea bien internalizada de que para que una familia funcione, tiene que ser la figura paterna para que guíe a la familia, ya que creen que la mujer no tiene este liderazgo natural para poder formar y liderar una familia ella sola. Según una investigación de la INEGI del 2020, en el Perú las madres solteras representan tan solo el 7% del total de madres, frente a 43% que son casadas, 34% convivientes, 8% viudas y 1% divorciada. Hoy en día se comienza a ver más la ruptura de lo tradicional de Bauman con respecto a la modernidad,
pues las familias vienen formándose desde siglos atrás con un concepto bastante conservador, con la idea de que una verdadera familia debe estar formada obligatoriamente por un padre y una madre. Sin embargo, hoy en día, poco a poco se puede empezar a ver las nuevas formas de familia que van apareciendo. Es decir, antes las familias eran papá y mamá y varios hijos. Luego cambió a papá, mamá y un hijo, después papá, mamá sin hijos, o papá, mamá y mascotas. En cambio, hay distintas opciones de familia como dos mamás e hijos, o dos papás e hijos, o mamá y abuela e hijos, o solo mamás e hijos, papá e hijos, etc. Por ello, la sociedad peruana se resiste hasta ante este cambio, ya que sucede una ruptura en lo tradicional, porque lo tradicional ya no se está dando, ahora que las familias ya no tienen una forma, sino varias. En conclusión, el concepto de nuevas formas de familia es controversial debido a que la mayoría de gente, el cambio continuo no es una condición natural de vida. Por lo contrario, la resistencia al cambio sí es un instinto humano normal, pues las ideas que presentan las nuevas formas de familia como las madres solteras o las familias homoparentales son muy modernas y tienen muchísimas consecuencias positivas, pero la idea no es compartida, por ello la gente se resiste a aceptarla. Gracias.